Hola, em, el siguiente video será una introducción al uso de la conversión de las tasas de interés para las calculadoras HP 10B2 o HP 10B2 Plus. ¿Ya? Y tiene por objetivo hacer un repaso necesario para poder entender el mecanismo por el cual la calculadora determina tasas de interés y cómo realizar este tipo de conversiones. Primero que nada, vamos a definir qué tipo de tasas de interés existen y tratar de homologarlo a lo que muchas veces se enseña en clase y que produce algún tipo de confusión en los alumnos. ¿Ya? Lo primero que hay que decir es que existen primero tres tipos de tasas de interés. ¿Ya? Las tasas de interés nominal, las tasas de interés efectiva y las tasas de interés periódica. Y cada tasa de interés, cada grupo de tasa de interés tiene a su vez dos grupos que son las tasas vencidas y las tasas anticipadas. Originalmente, por lo menos para este video, vamos a hablar sobre solo tasas vencidas, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos hablando de tasas nominales vencidas, tasas efectivas vencidas y tasas periódicas vencidas, ¿ya? La primera de las tasas son las llamadas tasas nominales, ¿ya? Que son famosas porque se utilizan mucho en la banca, ¿ya? Como una tasa aproximada a lo que realmente debería ser la tasa. ¿Dónde apreciamos esto? Generalmente, por ejemplo, cuando nos dicen cuál va a ser la tasa de un determinado préstamo dada por un banco, ¿ya? Entonces, muchas veces el banco no nos indica realmente cuál es la tasa real que va a cobrar, sino que coloca una tasa aproximada que generalmente es una tasa cerrada, así como un 3,5, 3,4%, con números bastante simples, en vez de indicar, por ejemplo, que la tasa es de 3,5785%. ¿Ya? Para poder aterrizar esto a las calculadoras que estamos utilizando, los dos modelos HP10, podemos decir de que para la calculadora la tasa nominal siempre será anual, o sea, siempre estaremos refiriéndonos a un periodo de tiempo de un año, ¿ya? Y para ejemplificar un poco esto, tendríamos que hacer un ejercicio en el fondo para poder determinar cómo nosotros convertimos estas tasas nominales a tasas efectivas y tasas periódicas, ¿ya? Pero antes de eso voy a tratar de explicar un poco qué corresponde a estas otras dos tasas. De la tasa nominal tenemos también lo que es la tasa efectiva. No, mejor antes que eso, definamos la tasa periódica. La tasa periódica, a diferencia de la tasa nominal, es una tasa real, ¿ya? Y como dice el nombre, periódica, tiene que ver con el periodo en el cual esta tasa es real. Entonces podemos tener tasas periódicas mensuales, semestrales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semianuales, ¿ya? Que en el fondo nos están diciendo que en ese periodo de tiempo es lo que realmente es la tasa que realmente se le va a cobrar al cliente, a la persona, al proyecto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y un caso particular de la tasa periódica es la tasa periódica anual, ¿ya? Que como dije anteriormente es una tasa
real, ¿ya? Pero para la calculadora, una tasa periódica anual es una tasa efectiva, ¿ya? La tasa efectiva, que sería el famoso EEF que aparece ahí, la función EEF que aparece bajo la tecla PB, ¿ya? Aquí también tenemos la tasa nominal, que es la segunda función de interés por año. Lo mismo pasa con esta calculadora, que son iguales, tienen la misma disposición de teclas, ¿ya? Entonces, ambas tasas, ambas calculadoras mantienen la misma configuración. Entonces, lo que sería la tasa efectiva es un caso particular de la tasa periódica, pero que se refiere a la tasa real que sufre un préstamo, un proyecto durante un año, ¿ya? Otra cosa importante es que muchas veces a la tasa periódica se le llama tasa efectiva, ¿ya? Y se le da el apellido, por ejemplo, tasa efectiva mensual, ¿ya? Pero realmente el nombre correcto es tasa periódica mensual, ¿ya? Y la calculadora a todo evento determina que estas tasas, la nominal, como la tasa EF efectiva, son anuales. Por lo tanto, tenemos una tasa nominal anual y una tasa efectiva anual. Y no solo eso, sino que la calculadora es más específica aún porque es una tasa nominal anual vencida. Y la otra también es una tasa efectiva, por lo tanto anual, vencida, ¿ya? Bueno, aparte, después de tanta cháchara, lo más importante es un poco explicar cómo se podrían interconvertir estas tasas. Como se muestra en el esquema, la tasa, cualquier tipo de tasa, no es que pase bajo un esquema desordenado, sino que siempre pasa, por ejemplo, desde una tasa periódica a una tasa nominal, y esta se puede convertir en una tasa efectiva. Y viceversa, la tasa efectiva tiene que pasar como tasa nominal para luego transformarse en tasa periódica. Esta forma que hablo, este diagrama que muestro acá, es la forma como la calculadora convierte las tasas, ¿ya? Pero lo más importante es que tiene incorporada solamente dos funciones la calculadora en esas dos teclas que dije, la tasa efectiva y la tasa nominal. Tasa efectiva y la tasa nominal. Esas dos funciones están incorporadas en la calculadora. Esta y esta. No está incorporada la tasa periódica, ¿ya? Por lo tanto, esta conversión de nominal a periódica o de periódica a nominal debe ser una conversión que tú realices a través de algún tipo de cálculo manual. Por ejemplo, si te acuerdas de tus clases de finanzas o de ingeniería económica, por ejemplo, si yo tengo una tasa nominal capitalizable mensualmente del 12%, si yo quiero transformar esa tasa nominal a una tasa periódica, ese cálculo tengo que hacerlo con los conocimientos que obtuve en las clases. Por lo tanto, para transformar una tasa nominal a una tasa periódica, simplemente se divide la tasa nominal se divide por
el número de periodos de capitalización. No, que quedaría de la siguiente manera. Si la tasa nominal es del 12% y es capitalizable mensualmente, por lo tanto, todos los meses se capitaliza, lo que implicaría que en un año se capitalizaría 12 veces. Debería dividirlo por 12 y eso me da una tasa del 1% periódico mensual. ¿Ya? A su vez, si quiere hacer el camino inverso, por ejemplo, yo tengo mi tasa periódica mensual. Tengo que mi tasa periódica mensual es del 1% y quiero determinar mi tasa nominal capitalizable mensualmente. Agarro la tasa periódica y la multiplico por el número de capitalizaciones al año. Como la tasa periódica es del 1% y la cantidad de capitalizaciones que transcurren dentro del año son 12 porque se capitaliza mensual, multiplico por 12 y tengo un 12% de capitalización. Una tasa nominal del 12% capitalizable al mes. ¿Ya? Ok, entonces para utilizar la calculadora, ahora sí, tenemos ya la tasa nominal. Podemos determinar ahora una tasa efectiva, ¿ya? Y para eso podemos utilizar la funcionalidad que tiene la calculadora. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos, continuando el ejemplo, tenemos la tasa nominal capitalizable mensualmente, que es de un 12% y queremos pasar la tasa efectiva. ¿Cómo podríamos hacer eso en nuestra calculadora? Borramos todo. Entonces lo primero que hay que hacer es ingresar la tasa. Una manera de ingresar la tasa es colocándole 12%. Y activar ahí. Activar la segunda opción, que es tasa nominal. Listo. Tenemos que la tasa es del 12%. Pero ahora tenemos que indicarle a la calculadora de que esa tasa nominal se capitaliza mensualmente. Y para ello tenemos que colocarle que los periodos al año que están ahí, que son los periodos que también serían los periodos de capitalización, deben ser 12. Por lo tanto, colocamos 12 también aquí. Apretamos Shift rojo y apretamos el botón Payment para que se active los periodos al año. Listo. Y ahora, para calcular la tasa efectiva, simplemente activamos la función EF. Shift rojo, F y listo. Tenemos la tasa efectiva, que es 12,68%. Cosa que está bien, porque la definición de esto es que la tasa efectiva es siempre mayor a la tasa nominal. ¿Ya? Camino inverso. Borramos todo.
Voy a colocar aquí que estos 5 periodos al año. ¿Ya? Lo voy a borrar aquí. Es para hacer todo el procedimiento. Y hagamos lo siguiente. Pensemos que lo que tenemos es una tasa efectiva del 8% y la queremos pasar a una tasa nominal bimestral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero borramos y le decimos primero, ingresamos los datos de la tasa efectiva. En este caso sería 8 y cliqueamos en tasa efectiva con shift rojo y tecla PB. Listo. Ahí dice que es tasa efectiva. ¿Ya? Pero tenemos que indicarle que tenemos que pasarla a una tasa nominal. Pero tenemos que indicarle el apellido de la tasa nominal, que es una tasa bimestral, o que es lo mismo que se capitaliza 6 veces al año. Por lo tanto, tenemos que indicarle, la calculadora tiene que saber que esta tasa se capitaliza 6 veces al año. Por lo tanto, uno coloca 6 y se va a pagos por año. Listo. Ahí ya está. La calculadora sabe de que la tasa efectiva se va a transformar en una tasa bimestral. Y lo único que tenemos que hacer después es aplicar la tasa nominal que está ahí. Y tenemos una tasa nominal que es del 7,7456 capitalizable bimestralmente. Y que al menos en la teoría, o sea, sin realizar el cálculo manualmente, corresponde porque la tasa efectiva es siempre mayor a su tasa nominal de la que proviene. ¿Ya?